Bueno, en este congreso se están tratando temas muy relevantes con respecto a la prevención y tratamiento de los diferentes factores de riesgo que están involucrados en el desarrollo de la arteriosclerosis. Yo quizá destacaría una conferencia magistral que ha habido esta mañana sobre el papel de la dieta mediterránea, que el doctor Ross nos ha hecho un resumen del estudio Predimed, básicamente, no solamente de ese estudio, porque ha sido un abordaje muy amplio, pero especialmente de ese estudio, donde se demuestra la importancia de la dieta, especialmente una dieta como la mediterránea rica en aceite de oliva y frutos secos, como un elemento muy importante en la prevención cardiovascular. También se han presentado ponencias muy interesantes sobre nuevos fármacos, sobre nuevas vías de tratamiento, fundamentalmente del colesterol, básicamente inhibidores de PCSK9, que es una proteína que controla el receptor LDL, pero también del lomitapide, que es un fármaco especialmente diseñado para enfermos que son escasos, pero que tienen mutaciones muy graves en el receptor LDL, lo que se denomina la hipercolestemia familiar homocigota. Pues sin duda tenemos que ir hacia la prevención de los factores de riesgo y al tratamiento precoz en aquellos que los tengan. Y por tanto, si queremos realmente ser eficaces en la prevención cardiovascular, tenemos que reducir drásticamente el número de fumadores, tenemos que reducir drásticamente el sobrepeso y la obesidad, porque son dos elementos en este momento que favorecen muchísimo el desarrollo de hipertensión, de diabetes, de hipercolesterolemia. En el momento que uno desarrolla esos factores de riesgo, tenemos tratamientos eficaces, pero ya llegamos tarde. Y por tanto, la erradicación importante, el descenso importante de la enfermedad cardiovascular llegará cuando seamos capaces de evitar que la población desarrolle factores de riesgo, que en este momento sabemos que son evitables, fundamentalmente estando delgados, haciendo ejercicio y dejando de fumar. Quizá el descubrimiento más importante en los últimos 20 años en el tratamiento de la arteriosclerosis es el poder de la reducción del colesterol LDL. Sin duda, yo creo que ha sido hasta una sorpresa. No se podía uno imaginar que la reducción del colesterol LDL fuese tan eficaz, y cada día además tenemos más datos y más consistentes de que cuanto más bajo ponemos el colesterol LDL, el riesgo cardiovascular de arteriosclerosis es menor. Y esto además es importante porque, puesto en paralelo con otras medidas que pensábamos que iban a ser muy eficaces, pues realmente hemos visto que otras medidas que a priori iban a ser más eficaces han resultado ser a veces intrascendentes y no perjudiciales, y sin embargo la reducción del colesterol LDL está siendo cada vez más eficaz. Me refiero, por ejemplo, a los antioxidantes, me refiero a los estrógenos, incluso a los antibióticos, a un grupo enorme de situaciones y de fármacos que se han intentado utilizar para la reducción de la enfermedad cardiovascular y que han sido infructuosos, y sin embargo la reducción del colesterol LDL, yo creo que nadie podía pensar hace 25 años que iba a ser tan efectiva en la reducción de la enfermedad cardiovascular. Bueno, en primer lugar, todo el mundo tiene que conocer su colesterol, y no solo su colesterol total, sino su colesterol LDL, su colesterol malo, porque realmente el colesterol LDL es el que guarda una relación directa con la enfermedad. Y por tanto, en primera situación, todo el mundo debe estar atento de que ese es igual que debe conocer su tensión arterial, debe conocer su colesterol. Y desde la sociedad, lo que recomendamos es un tratamiento basado en el riesgo. Es decir, el colesterol es un factor más de la arteriosclerosis, y por tanto no es lo mismo una cifra de colesterol en un paciente que ha tenido una enfermedad de corazón, que es diabético, que fuma, que un mismo colesterol en una persona joven, mujer, que a lo mejor no tiene ningún otro factor de riesgo. El tratamiento de la arteriosclerosis y de sus factores de riesgo debe ser muy matizado con respecto al riesgo de la persona en concreto. Entonces, nosotros seguimos diferentes directrices básicamente europeas, en las cuales nos dicen, bueno, si el sujeto es un sujeto de muy alto riesgo porque es diabético, porque el sujeto ha tenido ya un infarto de miocardio, debemos ser muy agresivos en la reducción del colesterol LDL y bajarlo por debajo de 70. Pero en aquellos sujetos que están en lo que denominamos prevención primaria, es decir, que no han tenido ninguna enfermedad, lo que pretendemos es que no lo desarrollen en el futuro, debemos calcular su riesgo. Y su riesgo viene determinado por el número de factores de riesgo, por la edad, por el sexo, por el colesterol bueno, el colesterol HDL que tenga, por la tensión arterial, etc. Y en dependencia tenemos diferentes tablas para poder calcular el riesgo, y en dependencia del riesgo que tiene un sujeto, su nivel de descenso del colesterol deberá ser uno u otro. Y mucha gente no necesitará nada, especialmente aquellos que tengan un colesterol bueno, suficientemente elevado, no fumen, no sean hipertensos ni diabéticos. Bueno, yo creo que no, que tenemos que dar un aspecto positivo en este tema. Se ha mejorado muchísimo.
Es decir, que yo creo que por parte de la clase médica nos hemos concienciado de la importancia de este tema y por lo tanto cada vez diagnosticamos más, diagnosticamos mejor, tratamos más y tratamos mejor a nuestros enfermos y además lo hacemos con las medidas que han demostrado ser realmente eficaces. Por lo tanto, yo creo que en su conjunto el panorama está mejorando y eso se traduce en que las enfermedades cardiovasculares, aun siendo la principal causa de muerte, están disminuyendo y por tanto las medidas que estamos aplicando van en la buena dirección claramente. Estamos acertando con las recetas. El único pero que se puede poner es que quizá vamos un poquito lento, que quizá podríamos aplicar determinadas medidas a mayor grupo de población y sobre todo los sujetos de alto riesgo ser todavía algo más agresivos con el tratamiento de lo que estamos siendo. Todo en medicina lleva su tiempo, es decir, cambiar la práctica clínica no es cuestión de un artículo ni de un año, pero la evolución es muy positiva. Yo creo que sinceramente estamos en el buen camino y lo que quizá desde la sociedad estamos intentando estimular es que la velocidad en la cual estamos caminando en ese camino deberíamos aumentarlo un poco en algún sentido, básicamente reducción del coste del LDL, aumento de ejercicio y disminución de la obesidad y reducción todavía más drástica del consumo de tabaco. No, la respuesta claramente yo creo que es que no. Las estatinas, la información que hemos generado en los últimos 25 años con ensayos clínicos que han incluido a cientos de miles de pacientes es una información insustituible. Es decir, que es una información, las estatinas reducen el colesterol, pero sabemos que reducen la mortalidad, que reducen un montón de enfermedades y por tanto es muy poco probable que en el corto plazo, es decir, en los próximos 20 o 25 años, ningún otro fármaco llegue a sustituir las estatinas. Dicho esto, sí que hay que añadir que hay sujetos que no se controlan bien con estatinas y hay sujetos que no toleran las estatinas. Y por tanto hay grupos en la población que todavía están un poquito huérfanos de medicinas realmente eficaces para reducir su riesgo cardiovascular. Y es ahí, precisamente, en aquellos sujetos que no toleren las estatinas o en aquellos sujetos en los cuales con los tratamientos actuales convencionales no consigan reducir porque tengan una hipercolesterolemia familiar y por tanto porque partan de niveles extraordinariamente elevados, o bien porque no toleren la medicación, porque hay pacientes que no toleran, donde los anticuerpos monoclonales anti-PCSK9 van a tener un papel decisivo. Y por tanto no son sustitutos, son coadyuvantes o compañeros de viaje posiblemente. Desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis yo creo que tenemos que lanzar un mensaje a la sociedad en su conjunto en la cual les podemos decir que la investigación en este campo es extraordinariamente potente, que se está estudiando muchísimos aspectos, que se está mejorando en el conocimiento de la enfermedad, que cada vez vamos teniendo más estudios que avalan las intervenciones que vamos teniendo, que se van incorporando nuevos fármacos para suplir los huecos que todavía no teníamos y yo creo que claramente desde la Sociedad Española de Arteriosclerosis podemos dar un mensaje de esperanza. Estamos en la línea de derrotar las enfermedades cardiovasculares y yo soy de los que pienso que en los próximos 25 o 30 años las enfermedades cardiovasculares van a ser una enfermedad rara, como ha podido pasar con las enfermedades infecciosas, que fueron la principal causa de muerte y ahora afortunadamente son importantes, pero una rareza. Pues lo mismo es el mensaje que queremos trasladar desde la sociedad. Se está trabajando mucho y bien en este campo.